Buenos días. Gracias por su asistencia. Vamos a informar sobre la 11ª jornada de Historia Cardenal Portocarrero. Son unas jornadas que pretenden acercar la historia a la ciudadanía, que no solamente se quede en el ámbito académico, que por supuesto en la investigación, sino hacer de la historia un elemento que nos dé identidad y sobre todo que nos proporcione una serie de herramientas para saber afrontar los retos que nos va a deparar el futuro. Tenemos un futuro continuamente cambiante y es necesario conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Bueno, pues estas jornadas este año van a tratar sobre Palma en el Nuevo Mundo. Yo voy a dejar al director académico que profundice en el contenido, pero sí me gustaría resaltar que estas jornadas van abiertas a toda la población palmeña. Tanto es así que tratamos de valorar tanto a los jóvenes como al sector empresarial. ¿Y qué instrumento se utiliza? Pues se utilizan las becas Cardenal Portocarrero. Invitamos a empresas de Palma del Río a que ofrezcan una beca a los 4 mejores expedientes de bachillerato de Palma del Río. Concretamente, este año, en los bachilleratos que se imparten en el Colegio Salesiano, el Bachillerato de Ciencia y Tecnología y Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, pues los chicos y las chicas que han merecido esta beca son Lorenzo Segura Salamea, que le va a dar la beca en la empresa FAASA, y la chica Miriam Durán Llama, que le va a entregar la beca la empresa Cosuol. Por parte del del Instituto de Secundaria Antonio Gala, pues en este caso las chicas, porque han sido 2 chicas, las chicas con mejores expedientes académicos han sido en la modalidad de Ciencia y Tecnología Irene Ballestero Domenech, que le va a hacer entrega de la beca Saneamiento en Luque, y otra chica, en este caso, en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, que es Pilar Medina Rebollo. Y en este caso, la empresa que va a hacer la entrega de la beca por valor de 600 euros es Hormigones Palma del Río. ¿Con esto de qué se trata? Pues se trata de que la historia impregne a la sociedad palmeña, a empresas, a estudiantes, a historiadores y a la ciudadanía en general. Por lo tanto, les animo a que acudan el día 15 y el día 16 a conocer lo que es Palma y el Nuevo Mundo, lo que fue y lo que será. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a la concejal de Cultura, doña Esperanza Caro. Bueno, estamos ante las 11ª jornadas Cardenal Portocarrero. Esto ya nos indica una madurez, una larga trayectoria. Estas jornadas debemos recordar que fueron iniciadas por el profesor José Manuel de Bernardo Ares, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba. Y él tuvo a bien, cuando ya se acercaba a su jubilación, pues proponer mi nombre al señor rector para continuar con la tarea de la dirección académica de las jornadas, y pues me parece que en los 5 últimos años hemos seguido en esta dirección. Creo que las jornadas están plenamente consolidadas y además creo que las jornadas se han abierto mucho a la realidad histórica de Palma, a difundir el conocimiento de la historia de Palma y sobre todo a estar muy al tanto de lo que puede ser actualidad, tratando temas de historia, pero también relacionándolos con la actualidad. Y así, pues este año, a raíz de las noticias que aparecieron en el mes de septiembre en la prensa norteamericana, y que creo que don Manuel Muñoz Rojo inmediatamente conoció la noticia de que se había publicado en la prensa californiana posiblemente el descubridor de California fuera natural de la actual Palma del Río, de Palma de Misergilio, como él se hace nombrar en algunos documentos. Incluso él llega a llamarse en algún documento también Juan Rodríguez de Palma. Nos está indicando pues que tiene una clara procedencia, y esto, piensen ustedes lo que es para
para California. Estamos hablando de uno de los personajes históricos fundamentales. Es el que establece, digamos, el inicio de las relaciones entre el mundo occidental y el mundo americano, con todas las implicaciones que puede tener la conquista y descubrimiento, pero evidentemente es una pieza clave en la historia y en la comprensión de lo que hoy es California. Para darnos a conocer estas investigaciones, pues evidentemente la persona indicada es la historiadora que ha hecho el descubrimiento. Ella además manifiesta que ha sido un hallazgo casual. Ella estaba trabajando en un tema más general, pero revisando la documentación pues se encuentra con una declaración ante el juez donde Juan Rodríguez Cabrillo, que años después descubriría California, pues declara que él es natural de Palma de Misergidio, y Palma de Misergidio solo podía haber una, que es la actual Palma del Río. Como saben ustedes, Egidio Bocanegra es el primer señor de Palma, y a partir de ahí Palma va a ser el señorío de los portocarreros, que luego se convertirá en el condado de Palma. La profesora Kramer es natural de Toronto, Canadá, y tiene una larga experiencia investigadora. Obtuvo su doctorado en el Reino Unido, en la Universidad de Warwick, y con una tesis sobre la política de encomiendas en la temprana Guatemala colonial y el reparto del botín. Kramer es autora de numerosos artículos y libros en colaboración, especialmente un libro sobre las diferentes poblaciones de españoles e indios que configuraron la Guatemala colonial. Ella se ha centrado básicamente en el mundo guatemalteco. Actualmente está trabajando en la transcripción de los libros de cabildo guatemaltecos, pero como digo, es también una persona especialmente interesada en todo el proceso de colonización de las costas del Pacífico, y en ese trabajo ha encontrado la documentación que esperemos que en su intervención, que precisamente se titula Juan Rodríguez Cabrillo, vecino de Guatemala y natural de Palma de Misergidio, nuevas fuentes del siglo XVI, pues nos concretará su investigación, que me consta que no solamente ha sido el hallazgo, sino que ha ido comprobando, contrastando, para adquirir certeza de que estamos hablando siempre de la misma persona. A ella le va a acompañar Mr. Robert Manson. Mr. Robert profesionalmente es oficial de la US Army, pero una vez que ya ha pasado la reserva, pues está trabajando como historiador. Es licenciado en Historia y trabaja como historiador del Monumento Nacional Cabrillo en San Diego, California, porque este personaje, que ha entrado, digamos, en la vida de Palma recientemente, para los californianos todos los años se conmemora y todos los años se hacen actos para rememorar el descubrimiento de California. Tiene un monumento en la pequeña península que hay delante de la ciudad de San Diego, donde desembarcó por primera vez, y como digo, es un personaje que tiene muchísimo interés, y por tanto cuando el Ayuntamiento de Palma del Río invitó a la profesora Wendy Kramer, pues Robert Manson tuvo especial interés también en venir a Palma del Río para conocer la ciudad donde nació el descubridor de su estado. Él va a tratar de una breve ponencia un explorador del Nuevo Mundo, Juan Rodríguez Cabrillo, hijo de Palma del Río. Y esperamos que esta relación que se inicia ahora con San Diego pues lleve a un hermanamiento y unas relaciones más prolongadas en el tiempo, donde pues los californianos que quieran conocer los orígenes de su descubridor pues puedan acercarse a Palma a verlos.
También Robert Manson está ahora trabajando en la reconstrucción a tamaño natural del galeón en el que Cabrillo hizo el descubrimiento, el galeón San Salvador. Y esperamos pues que de todo ello nos dé una cumplida cuenta en su ponencia. Estas serán las ponencias del acto inaugural del viernes 15 de abril. Los actos comenzarán con una exposición, con la inauguración de una exposición en el Museo Municipal, en las Antiguas Caballerizas, a las 17:30, y a las 19 pues tendremos las dos ponencias que hemos comentado los ponentes. Y a continuación será el acto de entrega de becas que ya nos ha comentado Esperanza Caro. El día 16 comenzaremos con la presentación de 5 comunicaciones que van a consistir en los siguientes temas. Don Álvaro Castro Sánchez va a presentar una comunicación sobre conquista y mercado, cazallas y portocarreros en el puerto de Málaga. Es una comunicación también muy al hilo de la temática de las jornadas de este año, donde nos muestra pues a los portocarreros y a otras familias judio-conversas oriundas de la zona pues en sus actividades comerciales e incluso ultramarinas. Hay otra comunicación de un historiador palmeño bien conocido y un gran experto en la documentación de Palma del Río, el doctor Juan Antonio Zamora Caro, que presentará la comunicación El 10º Conde de Palma y sus ideas para reformar el teatro. No incide en las cuestiones de las relaciones con el Nuevo Mundo, pero evidentemente es una aportación muy interesante para conocer, pues, digamos, la cultura y los intereses estéticos de los condes de Palma que rigieron un poco los destinos de la villa de Palma durante bastantes siglos. Tenemos otra documentación, otra comunicación muy específica para el tema de estas jornadas. Es una comunicación conjunta donde Rafael Nieto Medina, que es el autor, presenta un texto en el que han colaborado Emilio Navarro Martínez y David Rodríguez Pérez, y que lleva el título de Pasajeros a Indias de Palma del Río y su comarca, 1509-1790. Y terminaremos con las comunicaciones. Óscar Morales Pérez nos presenta una comunicación también muy curiosa relacionada con estas relaciones de Palma con el Nuevo Mundo, titulada Un hallazgo imposible. Tras 500 años de separación oceánica, la búsqueda transatlántica que une a los manosalvas de Córdoba con los manosalvas de Santa Fe de Bogotá. Creo que en Palma todos recordarán que Juan Manosalvas fue el fundador del convento de Santa Clara y fue un personaje muy importante en la época del séptimo señor de Palma, y no se explicará estas conexiones que hay entre los manosalvas palmeños y los manosalvas colombianos. Y para terminar, pues tendremos también una aportación de un historiador bien conocido en Palma y que ha publicado mucho sobre la ciudad, y que él ha centrado sus investigaciones últimamente en la figura del cardenal Portocarrero. Nos referimos a don Manuel Muñoz Rojo, que va a presentar una comunicación sobre los documentos para la biografía del cardenal Portocarrero, documentos que han ido apareciendo durante la elaboración de su tesis y que nos van a dar pues una nueva perspectiva desde la que abordar la figura del cardenal, que es, como saben ustedes, una figura central en el cambio entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y que sus actuaciones como arzobispo de Toledo y especialmente como regente fueron fundamentales para la introducción de la dinastía borbónica y para el acontecer de la España posterior. Estas serán las comunicaciones científicas que se van a realizar
desde las 10 de la mañana hasta las 11:30. Luego tendremos un café para pasar al acto de clausura, que será la conferencia del catedrático de Historia de América de la Universidad de Córdoba, el profesor don Antonio García Bázolo González, que también va a tratar el tema, ampliando un poco la perspectiva, titulando La aportación de Palma del Río a las Indias españolas, y contándonos cómo es todo el proceso de emigración, colonización de los españoles en las Indias occidentales, y especialmente hará mención de una serie de casos de palmeños que él ha podido localizar y estudiar. Y con lo cual creo que las jornadas de este año pues tienen este marcado carácter de relación con el Nuevo Mundo que hemos intentado plasmar en el título, y que pues vuelven a seguir un poco en el espíritu de las jornadas, que partiendo de la historia local vamos viendo conexiones mucho más amplias para ver cómo incide esa historia luego en acontecimientos a veces de tremenda importancia, como fue el tema del descubrimiento y colonización de América. Así que espero, como también ha dicho ya la concejala de Cultura, que el programa sea interesante y los palmeños pues nos honren con su presencia. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, tanto el profesor y director de la jornada, Manuel Pérez, como la responsable, la primera teniente alcalde, responsable de Cultura y del Patronato de Cultura, Esperanza Caro de la Barrera, han hecho todo un recorrido sobre la jornada, las actividades que, como bien habéis podido ver, son bastante amplias. Hay un gran abanico de actividades en las que colaboran desde Diputación Provincial de Córdoba, Portocarrero, me refiero al Palacio Portocarrero, la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Palma del Río. Son los 4, digamos, organizadores, patrocinadores de la actividad, y que se comienza pues con esa primera exposición de Palma en el Nuevo Mundo, que además vamos a tener la suerte de contar con el presidente del Parlamento de Andalucía y el rector de la Universidad de Córdoba en la presentación, el inicio de la jornada. Y en esa propia exposición también se da por inaugurada o la apertura o reapertura del Museo Municipal también en Caballeriza, que creo que puede ser un evento también cultural importante para Palma del Río. Palma del Río en el Nuevo Mundo. Yo creo que tiene una lógica de que fue ciertamente intensa la actividad de distintos personajes que jugaron un papel importantísimo en el desarrollo del Nuevo Mundo, y que realmente venía propiciado por la apertura de España digamos, de distintos personajes, de distinta gente atrevida que hicieron un trabajo de colonización y un trabajo de exploración en ese Nuevo Mundo, y que Palma del Río pues también le tocó jugar un papel interesante. Y la lógica viene comentada por una cuestión muy sencilla. Palma del Río, el primer señor de Palma, era Miser Egidio Bocanegra, admirante genovés, con lo cual Génova era entonces, digamos, el ser de la navegación, donde salían los mejores navegantes, y tuvimos la suerte de contar con el primer señor de Palma, que además, y después su hijo Ambrosio Bocanegra, que fueron los admirantes de Mayor de Castilla, con lo cual fueron los que protagonizaron todo el desenlace naval que tuvo Castilla y que tuvo como consecuencia la dominación del mar, de alta mar, por parte de Castilla y por parte después de España, ¿no? Y además de Bocanegra, que como bien sabéis se fusionaron en casamiento con los Portocarreros, que después se adoptó el apellido Portocarrero como principal, que venían de Moguer, zona también de navegantes, ¿no? Con lo cual, digamos que quienes protagonizaban el título
primeros señoríos de Palma pues eran de procedencia de estirpe de navegación, con lo cual tenemos un dato muy importante que tenía que fluir, que Palma tuviese un papel importantísimo. Pero además, digamos que por la intervención de algunos portocarreros en batallas, y también Bocanegra en batallas, pues consiguieron una serie de privilegios, y algunos privilegios eran de cierto protectorado de Palma del Río a la hora de repoblar, digamos, el territorio con personas que estaban, digamos, en proceso de expulsión, etcétera, y que, por tanto, fueron acogidos y protegidos en Palma. Me refiero a judíos conversos, me refiero al tema de moriscos, etcétera. Con lo cual, Palma hubo una población muy dinámica, muy también de paso, que evidentemente necesitaba al Arbud y de los acontecimientos históricos de expulsión de todas aquellas religiones que no fuese la cristiana, pues de alguna forma el tiempo de estancia en Palma del Río tenía que ser con cierta brevedad y no muchas generaciones. Por eso, por un lado, contábamos con buenos navegantes y estirpe de navegantes, y segundo, con población dinámica que tampoco tenía arraigo a muchos territorios, sino que también estaba expuesta a tener que salir. Y Sevilla era, digamos, el paso de Palma del Río, Sevilla era el paso de salida. Por eso no es de extrañar que, y después ya en la conferencia que ha comentado el director de la jornada, pues se verán cuáles son los personajes y aparecerán muchísimos personajes, con lo cual yo no voy a desvelar, porque lo que quiero es que las jornadas pues tengan bastante afluencia de público, porque realmente se va a ver cuántos palmeños estuvieron en el Nuevo Mundo haciendo un trabajo de todos los tipos, desde encomienda, frailes, obispos, etcétera, que tuvieron un protagonismo interesante. Lo que sí vamos focalizando sobre un personaje concreto, porque este personaje por el momento digamos que es uno de los más importantes de Palma del Río, o Palma de Misergidio en aquella época, ¿no? Y que es Juan Rodríguez Cabrillo, que realmente contamos con la persona, Wendy Kramen, que también tenemos que agradecerle que se desplace desde Canadá para estar aquí con nosotros. Evidentemente va a aprovechar el tiempo, porque se va a venir unos días antes, se va a ir unos días después, y se va a ir al archivo de India a seguir estudiando y seguir investigando. Yo creo que no hay ningún investigador que cuando se le ofrece una oportunidad pues entre a esa oportunidad y va a estudiar. La verdad es que como muchos hallazgos es por casualidad, ¿no? Wendy Kramen lo relatará y contará la anécdota, cómo estaba estudiando otro personaje, porque ella está especializada en personajes del sistema de encomienda de Guatemala. Esa es su especialidad, y siguiendo a un personaje de esa época, la época de Carlos V, pues que era Gabriel de Cabrera, en el barco que venía Cabrillo también, que recaló en Cuba, de Cuba en Canarias, y de Canarias a Sevilla, se fue el itinerario, pues desapareció oro en aquella época, y entonces en Cuba dos investigadores se montaron embarcaron y fueron investigando, y digamos que todo el mundo tuvo que declarar. Y entonces uno de los que declaró fue Juan Rodríguez Cabrillo, donde especificó claramente que era de Palma de Misergidio, que en aquella época, como bien sabemos, era como se llamaba Palma del Río. Y después hizo algunas declaraciones más en el barco, porque hicieron varias rondas de declaraciones, y en todas pues él se anunciaba como persona que procedía de Palma y Sergio. Venía a Sevilla para casarse y llevarse a su esposa a Guatemala, ¿no? En fin, es un compendio de casualidades, pero al final
todo se ha desvelado quizá uno de los grandes enigmas, aunque evidentemente todavía hay que seguir investigando, porque hay que realmente hacerlo, pero es verdad que los portugueses habían subrogado que Juan Rodríguez, con S, ellos los planteaban con S, Cabrillo, pues era portugués. En cambio, los investigadores ingleses opinaban que no, que además firmaba Rodríguez con Z y que por tanto tenía que ser español. Y ellos lo localizaban, los investigadores, por el entorno de Sevilla, y evidentemente se casó con una persona, con Beatriz, que vivía en Sevilla y que era hija de comerciantes y que por tanto era el lugar donde tenía la referencia, pero fue él quien testificó que procedía de Palma de Misergidio. Yo creo que es un hallazgo importante que merece la pena que pongamos en valor por parte de Palma del Río, y no tan solo de Palma del Río, sino de Andalucía y de nuestro país, que recuperemos a un personaje histórico que hizo un gran trabajo en el descubrimiento de la Baja California, y que quizá a nosotros desde España se le dé menos importancia, pero la gente de San Diego, de California, de Florida, de todo ese entorno, pues realmente le dan, porque es su historia. Y como es su historia, es algo que le ha preocupado muchísimo y han investigado y han estudiado. Entonces yo creo que este hallazgo puede abrir unas relaciones importantes entre Palma del Río, Andalucía y California. Siempre hemos hablado y hemos dicho que Andalucía y California pues tiene muchas relaciones, incluso con el tema de la naranja, que lo hemos, no tan solo estaremos pendientes de los personajes, sino también de los productos y de las relaciones comerciales que pudo haber en aquel entonces. Y eso que se ha estudiado, o mejor dicho, es una leyenda, tengo que decirlo, no está fehacientemente demostrado desde el punto de vista científico, que la naranja de Palma del Río fue la que se llevó por parte de los frailes franciscanos a California. Bueno, pues yo creo que con esto va teniendo cuerpo y atenderemos, por un lado, a una sugerencia del director de la jornada sobre hacer un estudio genético de la naranja palmeña con relación a la naranja también de California, para ver si hay elementos de coincidencia y esa génesis realmente procede de estas tierras y se llevaron las naranjas de aquí, de este entorno, que además es una de lógica aplastante, por lo que hemos dicho de las relaciones que se tenía de Palma del Río con Sevilla y de Sevilla para navegar, y personajes palmeños, y las relaciones de Palma del Río, de frailes, obispos, encomenderos que había en aquella época de Palma del Río, que jugaron todo ese papel, que al fin y al cabo eran colonos, y los colonos pues tenían que llevar el tema de la agricultura como elemento básico, elemento importante. Y por otro lado, pues le he pedido también al historiador Manuel Muñoz Rojo que investigue sobre ese tema de la naranja, y algunos elementos ha sacado no relacionados con el Nuevo Mundo, pero sí relacionados con la importancia de la naranja en Palma del Río en aquella época, que le he pedido que saque a la luz pues los temas que ya haya estudiado en esta jornada, y por tanto tenemos otro elemento más de curiosidad y de investigación y de estudio para esta jornada. Por todas las cosas que hemos dicho, los tres que estamos aquí, creemos que son una jornada para no perdérsela, una jornada para estar pendiente de lo que sucede, de lo que se dice, y por tanto para asistir a la misma y disfrutar de ese papel que Palma del Río jugó en el Nuevo Mundo. Y por tanto yo quiero invitar a todas las personas, tanto de Palma del Río, de la comarca, o los que les guste la historia y la relación del Nuevo Mundo y Andalucía en concreto, pues yo creo que vamos a tener unos días
extraordinario para reflexionar en ese tema, estudiar y también compartir pues ideas, planteamientos e información que se tenga por cada uno de investigadores o cada una de las personas que van a exponer, y el público en general, que también me gustaría que fuese un elemento dinámico a la hora de preguntar, de asesorarnos y de trabajar en una línea que se abre ahora de unas buenas relaciones que podemos tener con California, y que yo creo que Andalucía y California deben de estrechar lazos, así como Palma del Río y San Diego también lo podríamos llevar a cabo.